Hola niños, nos encontramos nuevamente en una clase online. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en cada uno de sus hogares. Les recuerdo que tienen que tener las medidas de higiene constantemente, lavarse las manitos constantemente con agua y con jabón, como así también el uso de mascarillas cuando ustedes salgan de sus hogares y estén en lugares donde haya más gente. Quiero comenzar también felicitando en este video a cada uno de los estudiantes que han hecho llegar sus actividades de forma responsable, excelentes actividades. Me he dado cuenta que han ido subiendo las visualizaciones, como así también la participación de ustedes en su proceso de aprendizaje, y eso me hace muy feliz. Bueno, como acá podemos observar, este es el término de la unidad número 1, con los textos que hemos ido trabajando durante esta unidad, los cuentos, las anécdotas, las cartas y las noticias. Así también hemos ido desarrollando diferentes objetivos de aprendizaje, como lo son el planificar la escritura de diversos textos y así también el escribir diversos textos. Acá tenemos algún resumen de lo que fue el cuento. Por ejemplo, era un texto que pertenece a un género narrativo. Son narraciones literarias breves y de carácter ficticio y presentan una secuencia, inicio, desarrollo y desenlace, que la conoceremos a continuación. En el inicio se presenta el lugar y los personajes que van a desarrollar esta historia y así también el conflicto. En el desarrollo los personajes actúan para resolver este conflicto y en el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes que interactúan en esta historia. Acá tenemos elementos del cuento, tenemos los narradores, ya que tenemos, por ejemplo, el omnisciente, el protagonista y el testigo. El omnisciente es el que conoce todo, tanto el lugar de la historia, tanto los personajes, psicológico como físicamente. El personaje protagonista participa en la historia y el testigo es aquel que visualiza la historia, y que también tiene una participación. Los tipos de personajes tenemos el principal, los secundarios y el antagonista. En el principal es aquello donde gira en torno a la historia, ya que siempre está participando y siempre está presente. Los secundarios acompañan al personaje principal y el antagonista es aquel que se opone a este personaje principal. Recordemos que los personajes también tienen características, por ejemplo, físicas y psicológicas. Cuando hablamos de las características físicas, es todo aquello que podemos observar, ya sea el color de piel, de cabellos, de ojo. Y en lo psicológico es cómo se desenvuelve este personaje. Por ejemplo, si está triste, si está feliz, si es enojón, si es, por ejemplo, una persona graciosa. Esas son las características de los personajes. También tenemos el ambiente, que es el lugar donde se desarrolla la historia. Ya recordemos que puede ser una ciudad, un bosque, el lugar. Otro texto que también estuvimos trabajando fue la carta. La carta es un medio de comunicación que permite interactuar entre personas ausentes. Presenta un remitente y presenta un destinatario. El remitente es el emisor de la carta, quien la escribe, y el destinatario es aquel que recibe esta carta. También presenta un mensaje que puede informar, que puede dar opinión o expresar sentimientos. También esta carta puede ser escrita de forma formal o así también familiar, dependiendo de las circunstancias. La carta, recuerden que presenta una estructura además: fecha, saludo, texto, despedida y firma. Otro texto que también trabajamos fue la anécdota, que es un relato corto, es un suceso curioso, interesante y divertido. Y recordemos que te puede pasar a ti, a una persona conocida o cercana, incluso a un amigo o un familiar. Acá tenemos el ejemplo de la anécdota, ¿ya? Este ejemplo lo estuvimos trabajando en clase, así que yo se los dejo en caso de que ustedes lo quieran escribir en sus cuadernos. Ojo, recuerden siempre que si ustedes quieren escribir los elementos que están en este video, tienen que detenerlo. Acá por último tenemos el último texto que estuvimos trabajando en nuestra unidad, que fue la noticia. Es un texto informativo, su propósito es informar sobre hechos recientes de interés para muchas personas. Recuerden que estos hechos son reales, ¿ya? Y se difunden por medio de los medios masivos de comunicación. Acá tenemos los 3 medios de comunicación, ya que son más conocidos, que son el diario, la radio y la televisión. Pero sí también tenemos otro que hoy nos ha entregado bastante información de forma más rápida, que es el Internet.
Acá tenemos la estructura, tenemos el titular, por ejemplo, que entrega la información más importante y tiene que llamar la atención del lector. Luego viene la bajada, que es la síntesis de la noticia y se encuentra abajito del titular. Luego tenemos la fecha, que es donde se registra el día específico esta información. Luego tenemos el cuerpo, que contiene los hechos, las fechas, las personas involucradas y el acontecimiento. Y por último tenemos la fotografía, que entrega información y apoya esta noticia. Recordemos también que la noticia responde a preguntas: el qué pasó, el quiénes participaron, el cómo pasó, el cuándo, la fecha, y el por qué. Acá yo les dejo las actividades que ustedes han ido desarrollando durante esta unidad. Si bien hay estudiantes que ya me la presentaron, acá pueden ir revisando sus actividades de acuerdo a estas plantillas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenía que tener su cuento? Tenía que tener un título, el texto y podía tener, por ejemplo, una imagen. Si no la tienen, obviamente si tienen espacio, lo pueden agregar. Escrito por, ahí ustedes colocan, por ejemplo, el nombre de ustedes porque ustedes van a ser los autores de este cuento y la fecha cuando la desarrollaron. Luego tenemos la noticia. Acá que también ustedes pueden colocar el titular, en el texto recuerden va la fecha, van los hechos, las personas, el acontecimiento y en sí la noticia. Y acá pueden colocar incluso una imagen para acompañar su noticia. Escrito por, nuevamente por ustedes que son los autores y la fecha de cuando la escribieron. Acá tenemos la carta, que fue otro texto que ustedes escribieron, que pueden copiar esta misma plantilla en su cuaderno y enviarme fotografía. Tiene que llevar la fecha, el saludo, el texto, la despedida y la firma. Y por último, una postdata que tenga los elementos más importantes. Acá tenemos entonces la anécdota, que fue otro texto que también trabajamos. Este es más cortito. Ustedes pueden contar aquí su anécdota que les haya pasado. Bueno, niños, acá tenemos las actividades que ustedes han ido desarrollando durante esta unidad. Espero que les sirva, que todos los que no tienen, por ejemplo, estos trabajos y no los han enviado se puedan colocar al día, porque van a tener un plazo de 2 semanas para hacerlo. Como tienen 2 semanas para hacerlo, este va a ser el video que se va a subir hoy día, ¿ya? Y ustedes van a completar estas actividades y me van a hacer envío de fotografías a mi correo para terminar esta unidad y revisar cada uno de sus trabajos. Los que ya van al día y enviaron cada uno de estos trabajos pueden tener un descanso y pueden visualizar este video para que no se les olvide lo que ustedes trabajaron durante esta unidad. Les deseo que tengan unas lindas 2 semanas. Nos estaremos comunicando por el canal de YouTube y así también por el correo electrónico de acuerdo a los días lunes y jueves como siempre hemos trabajado. Que tengan unas lindas fin de semana. Les deseo que estén muy bien. Muchos cariños a cada uno de ustedes y cualquier cosa me están comentando en los comentarios. Que estén muy bien. Chao.